Bueno, en el Perú, desde que terminé mi tesis doctoral, he trabajado básicamente con el tema del quechua, haciendo una especie de sociolingüística de la educación, ¿no? La problemática del quechua, y he estado haciendo, digamos, investigación sobre la política lingüística, pero no en el sentido de la política como algo solamente macro o de documentos oficiales, sino cómo esa política es interpretada por diferentes tipos de actores sociales en diferentes niveles, ¿no es cierto?, del proceso de la política. Y he hecho muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, he investigado en diferentes niveles educativos, por ejemplo, en la educación primaria, también he hecho una investigación en la educación superior, he hecho investigación sobre discurso de aula, más a nivel micro, ¿no? Incluso tengo un libro sobre el proceso de política lingüística en una región particular, que es la región de Apurímac, en el sur andino. Últimamente estuve viendo un poco a los actores sociales y una de las cosas que me interesaron, por ejemplo, fue ver a lo que yo llamo los expertos del quechua, que son estos, digamos, estas personas que son quechua hablantes, que han sido entrenadas por lingüistas, ¿no es cierto?, y que de alguna manera han construido su autoridad, su experticia, ¿no?, en torno a saber el quechua y se diferencian, construyen una diferencia con nosotros quechua hablantes. Y bueno, he estado haciendo esas cosas y ahora en ARC he tratado de extender un poquito esto, incluyendo a otro tipo de actores sociales que son los jóvenes, ¿no? Jóvenes quechohablantes que están básicamente en zonas urbanas, en ciudades grandes como Lima. Bueno, el Perú es un país muy centralizado, pero en todo caso en otras ciudades como Ayacucho, como Cusco, etcétera, ¿no? Y que están moviendo el tema del quechua a partir de las nuevas dinámicas del siglo XXI, ¿no? Los procesos de globalización, el incremento del uso de las nuevas tecnologías, la movilidad social que hay, la migración, qué sé yo. Entonces me interesaba mucho el tema de los jóvenes porque siento que hay como discrepancias entre lo que ellos conciben en relación al quechua, a escribir al quechua, a revitalizar el quechua, y lo que conciben, por ejemplo, estos expertos del quechua que son de generaciones, digamos, son mayores, ¿no? Entonces, creo que ahí hay como un nuevo paradigma, ¿no?, en torno a las ideologías lingüísticas, a las nuevas prácticas que se desarrollan, y me parece que es y no solamente interesante, sino también promisorio para el desarrollo de las lenguas originarias. Y esto es parte de todo un proceso que no solamente es único en el Perú, ¿no?, sino que estamos hablando de tendencias que han ocurrido también en otros contextos con otras lenguas minorizadas, ¿no es cierto? Trabajo de campo. Bueno, ese es un trabajo que para mí es muy querido porque es la tesis de doctorado, ¿no? Entonces, hacer nuevamente un trabajo tan grande es difícil ya cuando uno se compromete en muchas cosas, y el trabajo y la familia y ya la vida complicada, ¿no? Entonces fue un trabajo etnográfico. De hecho, mi asesor fue Ron Scollon, que él era lingüista pero antropólogo también, ¿no? Entonces yo hice un doctorado en lingüística, en sociolingüística, pero me interesaba mucho la antropología también, y cuando él llegó a Georgetown estuve trabajando con él y me metí un poco a la etnografía así de lleno, sin haber sido mucho formada en técnicas etnográficas, porque en Georgetown no había esas cosas. Entonces hice un trabajo de campo largo, etnográfico, durante 9 meses en una comunidad campesina en los Andes peruanos, para ver la presencia de la escritura, ¿no? Y cómo la escritura estaba siendo apropiada por los pobladores de ese lugar, ¿no?, en diferentes, digamos, dominios de lo letrado, ¿no? Era como una etnografía bastante clásica, solamente localizada en un lugar, ¿no? Desde, digamos, los referentes de estas investigaciones, por ejemplo, de Shirley Bryce Heath, ¿no es cierto?, sobre los literacy domains, ¿no? Entonces vi un poco la presencia de lo letrado y las prácticas y las ideologías en torno a lo letrado en una escuela bilingüe que había ahí en esa comunidad campesina. Te hablo de una comunidad de
70 familias solamente, ¿no? Vi también la presencia de lo letrado en la iglesia evangélica, ¿no? Donde se leía, se escribía en quechua también, y también en el ámbito comunal, ¿no? Entonces comparé un poco los tres dominios, siguiendo un poco también a Fishman con lo del domains, ¿no? Y vi un poco los encuentros y los desencuentros entre dos instituciones como la escuela, la iglesia y el ámbito comunal, y cómo la población se apropiaba de lo letrado o no se apropiaba de lo letrado de parte de estas dos instituciones, y un poco las ideologías conectadas con eso, ¿no? Entonces yo creo que fue muy importante para mí porque fue un tiempo largo, y además como que yo siento que a partir de ahí soy un poco antropóloga, aparte de lingüista, ¿no? A pesar de haber sido formada como lingüista, trabajo en una sección de lingüística en una universidad, tengo esta parte antropológica a partir de esta investigación, y creo que a partir de eso seguí haciendo etnografía, o sea, nunca una etnografía tan larga, quizás usando métodos etnográficos, más allá de hacer una etnografía, pero he seguido con esto de la etnografía, y a mí me gusta mucho porque me parece que te permite entender un poco el sentido que las personas les dan a sus prácticas sociales, y es difícil a veces al principio, sobre todo porque todo es muy caótico, muy desordenado, pero después todo cobra sentido, y es muy gratificante el ver que las piezas se pueden ir juntando, que todo puede como cobrar coherencia, ¿no? Para mí, o sea, digamos, a lo largo de mi carrera lo que yo he tratado de hacer es de juntar tendencias, ¿no? Dentro de la sociolingüística, porque la sociolingüística es un campo joven, relativamente joven, ¿no? Pero también es un campo muy diverso. Y dentro de la sociolingüística hay muchas cosas, ¿no? Y en vez de reducir la sociolingüística a una sola cosa, ¿no? Yo creo que hay que integrar, ¿no? Y acá me estoy acordando un poco de este artículo de Buckles y Hall, donde ellas tratan de integrar la sociolingüística y la antropología lingüística, por ejemplo, en una cosa más grande, ¿no? Entonces, a mí me parece que también hay una distinción entre sociolingüística, digamos, tradicional y sociolingüística crítica, ¿no? Creo que hay como un antes y un después, ¿no? Una sociolingüística más, por así decirlo, positivista, ¿no es cierto?, más clásica, que asume que, digamos, las cosas existen en la realidad tal cual, ¿no? Y una sociolingüística más crítica, más postestructuralista, ¿no? Que asume que, digamos, no tenemos acceso a esa realidad de forma neutral, transparente, objetiva, ¿no? Sino siempre a través de ideologías, ¿no? Y de todo tipo de regulaciones, ¿no? Valoraciones, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que bueno, yo por lo menos me ubico en la sociolingüística crítica, ¿no? Y trato de tomar en cuenta un montón de cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, hago cuestiones de análisis crítico del discurso, pero también me sirve a veces el análisis de la conversación, ¿no? Algunas herramientas, conceptos analíticos de la antropología lingüística también me son útiles, ¿no? Entonces trato de tomar lo que me sirve, ¿no? Pero dentro de esta idea de que el lenguaje siempre es parte de las prácticas sociales. Creo que también es importante incorporar diferentes metodologías, ¿no? Porque creo que fortalece la investigación, ¿no? Entonces, yo veo, por ejemplo, que ustedes, en el marco de la glotopolítica, usan mucho la perspectiva histórica. Me parece muy importante, me parece que es algo que, por ejemplo, yo no tengo como algo tan fuerte, y me parece que es un reto, ¿no? Pero así como tú incorporas la perspectiva histórica, también, por ejemplo, analizas textos, ¿no? Y me parece importante, por ejemplo, el análisis de la conversación, el análisis de discurso, herramientas de diferentes tipos de análisis de discurso, porque es algo amplio el análisis del discurso, ¿no? Para analizar textos, siempre como parte de prácticas sociales, no como abstracciones descontextualizadas, ¿no? Y creo que, digamos, a la perspectiva histórica, al análisis textual más micro, ¿no es cierto?, más fino, se puede agregar la etnografía, ¿no? En el sentido de que la etnografía te ayuda a ver cómo las personas le dan sentido a sus prácticas sociales. Entonces, es como una perspectiva interna, ¿no? O sea, tú logras ver cómo desde dentro se está dando sentido a eso que tú estás observando, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú grabas, ¿no?, qué sé yo, una interacción en el aula, ¿no?
Tú puedes grabar, puedes transcribir esa interacción y puedes hacer un análisis de discurso o un análisis de la interacción. Pero muchas veces tú como investigador no sabes bien por qué ha ocurrido lo que ha ocurrido, por qué los niños hacen lo que hacen, por qué la profesora pregunta de esa manera, ¿no? ¿Por qué se ha dado estas interrupciones en este lugar, qué sé yo? Entonces tú puedes traer cierta interpretación a eso como un investigador, pero también puedes ir hacia los participantes, ¿no? Y por ejemplo, entrevistar, ¿no? Sobre lo que has observado para ver qué sentido les dan estos participantes a eso que están haciendo, a eso que ha ocurrido, a eso que estás viendo, ¿no? Entonces, eso de alguna manera te da como más profundidad, más densidad a eso que estás analizando, ¿no? A mí me gusta mucho hacer entrevistas, por ejemplo, o sea, creo que la etnografía no solamente es hacer entrevistas, obviamente, pero las entrevistas son parte de otro tipo de cosas, es parte de la triangulación, ¿no? De la metodología. Y me parece importante también, por ejemplo, tomar en cuenta que las entrevistas no solamente sirven para confirmar algo que tú quieres saber, o las entrevistas, o lo que la gente dice en las entrevistas, por ejemplo, las opiniones en las entrevistas, no solamente sirven para que refleje algo, ¿no es cierto?, de la realidad, ¿no? Porque el lenguaje, lo que se dice en las entrevistas, no solamente refleja la realidad, sino también construye la realidad. Entonces también es importante, de esta perspectiva más postestructuralista, ver cómo la gente en las entrevistas, por ejemplo, construye, negocia, navega, ¿no es cierto?, en términos de las identidades, en términos de las relaciones sociales, los vínculos que hace con el entrevistador, por qué cierta identidad emerge en cierto contexto de la entrevista y no otra, cómo eso va cambiando a veces de manera dilemática o contradictoria en relación a otras identidades. Entonces, la idea es que en la entrevista suceden cosas, ¿no? Como que se cocinan cosas, no solamente la entrevista sirve para confirmar algo, ¿no es cierto?, en términos de reflejo de la realidad. Eso es como más simple, y creo que el análisis del discurso y la perspectiva del lenguaje como constructor de la realidad añade ese tipo de cosas, ¿no? A ver, yo creo que la sociolingüística puede aportar mucho y puede complementar también otras miradas, ¿no?, en torno a la educación. Sabemos que la educación, la escuela, no es digamos, un lugar neutral, ¿no? Sabemos que siempre está anclado en concepciones culturales, políticas, de poder particulares, ¿no? Y yo creo que la sociolingüística crítica nos permite ver, por ejemplo, ¿no?, que cosas como, por ejemplo, el quechua hablante, la educación intercultural bilingüe, no son objetos naturales y reales que existen en la sociedad y que hay que ir como investigadores a describirlos, ¿no?, sino que son objetos discursivos, ¿no?, siguiendo a Foucault, objetos discursivos que hay que desempaquetar, ¿no? Entonces, me parece que sabemos, ¿no?, que con el lenguaje estamos construyendo la realidad. Entonces, con el lenguaje hemos construido qué cosa es ser un quechua legítimo, qué cosa es hablar quechua legítimamente. Hemos construido no solamente categorías, sino que hemos construido boundaries también, ¿no es cierto?, límites entre esas categorías, ¿no? El quechua hablante versus el no quechua hablante, ¿no? El estudiante de zona rural versus el estudiante de zona urbana. El que, por ejemplo, el motoso, esto es una cuestión que ocurre en el Perú, ¿no? Se le dice motoso a la persona que habla un castellano con transferencias del quechua, específicamente con transferencias vocálicas, ¿no? Entonces, el motoso versus el no motoso, ¿no? Entonces, todas estas clasificaciones y estos límites son construidos a partir del lenguaje, ¿no? Entonces, yo creo que eso es un aporte interesante, importante, para también desarrollar conciencia lingüística crítica en los maestros, ¿no? Creo que también la sociolingüística aporta en el estudio de las ideologías lingüísticas o los language ideologies, ¿no? Cómo a través del lenguaje también se construyen representaciones sobre el lenguaje, que obviamente nunca son solo sobre el lenguaje, sino que siempre están vinculadas con otras cuestiones del orden social, ¿no? Entonces, enseñar una lengua, por ejemplo, no es un proceso simplemente técnico, ¿no es cierto?, de transmitir una lengua, ¿no?, a los estudiantes, sino que ahí estás también
construyendo representaciones sobre una serie de cosas, no solamente sobre la lengua en sí misma, sino sobre otras cosas, ¿no? Entonces, yo creo que la sociolingüística, en el sentido amplio, ¿no es cierto?, que mencioné hace un rato, te permite ver que a través del lenguaje construimos la realidad, construimos objetos, construimos eventos, construimos representaciones sobre las lenguas, construimos también jerarquías, construimos relaciones interpersonales, por ejemplo, todo este asunto del classroom discourse, ¿no es cierto? Ver cómo, por ejemplo, a nivel muy micro, entre los estudiantes y el profesor se construyen tipos de relaciones, ¿no? Jerárquicas, distantes, horizontales, qué tipo, o sea, cosas tan finas como qué tipo de preguntas se hace. Eso te permite ver, por ejemplo, cuáles son las expectativas del maestro a sus estudiantes, si es que el tipo de preguntas son no muy challenging, por ejemplo, y simplemente implican la respuesta a un monosílabo. Cuestiones así que a veces creo que la sociolingüística aporta versus un trabajo antropológico más clásico, ¿no? Donde el investigador va al aula, por ejemplo, no graba nada, no transcribe, ¿no? Entonces toma nota de lo que ve, pero yo creo que el análisis más fino y micro de la interacción te permite ver cosas que no viste, ¿no es cierto?, solamente observando y tomando nota estando en el aula, ¿no? Entonces, la construcción de lo social, ¿no? Y cómo esa construcción de lo social muchas veces produce las diferencias, ¿no es cierto? No es que existen las diferencias se producen, y esa producción de diferencias legitima la desigualdad, ¿no? Entonces, cómo deconstruir todo eso, desempaquetar todo eso para ver que eso no es natural, ¿no? Desnaturalizar todo eso, ¿no? En el Perú ha habido mucha investigación sobre raza y racismo, ¿no es cierto?, desde las ciencias sociales, investigación muy importante, pero lo que sentíamos con mi coautora, que es Michelle Bach, era que digamos, el lenguaje no había sido una instancia que se había tomado en cuenta para el análisis de digamos, el análisis de la raza y el racismo. Entonces, el objetivo del libro fue poner sobre la mesa el rol del lenguaje, ¿no?, como productor de identidades racializadas, ¿no? En realidad, el productor de lo que se concibe como raza, ¿no es cierto?, del productor de quién es blanco, quién es negro, quién es cholo, etcétera, etcétera, ¿no es cierto?, y cómo además surgen otro tipo de categorías, ¿no?, más implícitas en relación a lo racial en términos clásicos, ¿no? Entonces, la idea era esa, ¿no? Colocar el lenguaje en un lugar central, ¿no? No solamente colocar el lenguaje en un lugar central, ¿no?, sino también lo que veíamos era que últimamente había muchos debates sobre incidentes particulares, por ejemplo en las redes sociales, ¿no?, sobre si los incidentes eran racistas o no. Entonces mucha gente, ¿no?, debatía sobre eso. Incluso algunos académicos decían que la raza ya no era una categoría analítica útil en el Perú, ¿no? Entonces, una de las cosas que nosotros decimos ahí en el libro es que en lugar de ver al racismo como una ideología, hay que verla como una práctica ideológica. ¿Qué significa eso? Que digamos, no podemos ver el racismo como ideología en el sentido de un conjunto fijo de ideas, ¿no? Entonces, si ese conjunto fijo de ideas no se cumple, entonces no es racismo, ¿no? Estamos asumiendo que es una práctica ideológica en el sentido que tiene que ver con cómo se usa, qué cosa decimos, qué cosa hacemos con el lenguaje en un contexto particular, ¿no? Sabemos que el racismo, digamos, va cambiando porque quiere sobrevivir, ¿no?, para poder seguir legitimando el poder, ¿no? Entonces, el contenido va a cambiar, pero el efecto de lo que produce, ¿no es cierto?, tiene que ver con construir diferencia, con legitimar relaciones de poder, con construir a un otro como inferior a partir de atribuirle características innatas, permanentes, esenciales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso se puede hacer sin necesariamente términos raciales clásicos, ¿no? Entonces, la idea es que muchas veces producimos identidades racializadas de nuevas maneras, y a muchas personas les puede parecer que eso no es racismo, pero hay que ver un poco más finamente cuál es el efecto ideológico del racismo y no tanto la ideología como contenido, ¿no es cierto? Porque el contenido, como dije, siempre va cambiando.
Bueno, una primera cosa que podría decir es que la sociolingüística es un campo súper exciting, ¿no es cierto? Y creo que en este momento está precisamente en un lugar muy productivo, o sea, es un momento muy productivo, ¿no?, de la sociolingüística. Lo que ha ocurrido en los últimos 10 años o 15 años es impresionante, ¿no? Yo estoy hablando de la sociolingüística desde una perspectiva bastante amplia, ¿no? Estoy tratando de incorporar también la antropología lingüística y otro tipo de corrientes, ¿no? Entonces, no sé, estoy pensando, por ejemplo, en las cosas que ha habido sobre, digamos, los cuestionamientos que hay en relación a la misma noción de lengua, a todo esto de disinventing languages, por ejemplo, ¿no? Todo esto de racial linguistics. Hay mucho que se está haciendo y me parece muy emocionante como campo, ¿no? Hay mucho por hacer también. ¿Qué más? Retomando un poco lo que dije antes, me parece que es fundamental integrar perspectivas, integrar métodos, no solamente integrar perspectivas dentro de la sociolingüística como campo grande, sino también integrar otras cosas, ¿no? Que ustedes también lo hacen acá en el programa, ¿no? No sé, teoría postcolonial, estudios sobre raza y racismo, estudios de género. Entonces, yo creo que la sociolingüística es un campo interdisciplinario, ¿no? Y no solamente hay que ver dentro de la sociolingüística, sino también salir de ahí y ver, porque dialoga muy bien la sociolingüística con otros campos de la teoría crítica, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que para un sociolingüista joven es un plus y es muy enriquecedor que traiga cosas de fuera y que enriquezca un poco el desarrollo de la teoría sociolingüística que se viene haciendo desde hace tiempo, ¿no? ¿Qué más? A mí, por ejemplo, me ha costado mucho posicionarme como sociolingüista dentro de la disciplina lingüística, por ejemplo, ¿no? Porque yo trabajo en el Perú, estoy en Latinoamérica y el mainstream linguistics es muy fuerte, ¿no? Entonces, y es muy hegemónico. Entonces yo creo que, digamos, como recomendación sería también armarse de valor, ¿no es cierto?, para darse cuenta que la sociolingüística es un campo totalmente legítimo, que tiene muchísimo que decir, hay mucho por hacer, ¿no es cierto?, mucho que aportar, y que el objeto de estudio de la sociolingüística es la práctica, ¿no es cierto? Language practices, ¿no? Y bueno, hay otros objetos de estudio de la lingüística que es, digamos, ver la lengua como objeto, o la competencia interna, qué sé yo. Eso es otro objeto de estudio, creo yo, ¿no? Nuestro objeto de estudio son las prácticas y creo que hay que defender el campo de la sociolingüística desde una perspectiva amplia, digamos, defenderlo bien y darnos cuenta que digamos, es legítimo frente a otros y hay que respetar todos los campos, ¿no? También una cosa que me parece importante es esta necesidad o importancia también de asumir un posicionamiento reflexivo como investigador, ¿no? Porque si estamos siguiendo una perspectiva postestructuralista, yo creo que es importante darnos cuenta que las ideologías lingüísticas, por ejemplo, no solamente están allá en los ciudadanos que hablan la lengua, sino también los lingüistas tenemos ideologías lingüísticas y ninguna idea sobre la lengua es neutral, siempre es ideológica, ¿no? Entonces yo creo que estamos en un momento también muy importante del campo en el que estamos cuestionándonos mucho las propias categorías que hemos venido usando, ¿no? Qué sé yo, la misma noción de lengua o comunidad de habla o, no sé, code switching, la relación entre lengua, identidad y una serie de cosas, ¿no? L1, L2, mother tongue, no sé. Entonces yo siento, por ejemplo, en el Perú ha habido mucho apoyo a la educación intercultural bilingüe, ¿no?, con castellano y lenguas indígenas, y siento yo que la tradición lingüística más mainstream ha estado detrás de eso y ha, de alguna manera, formado a mucha gente de estas categorías que ahora nos estamos cuestionando, ¿no? Entonces, a veces la lingüística ha sido cómplice de muchas cosas, ¿no? Y de la reproducción de desigualdades y de la construcción de diferencias y de límites y de cosas que, digamos, afectan en la práctica y afectan el desarrollo, por ejemplo, de la educación en muchos contextos de lenguas minorizadas. Entonces, yo creo que hay que siempre tomar distancia de nosotros mismos, darnos cuenta
qué categorías estamos imponiendo en la data, por qué, ¿no? Qué nos es útil, qué podríamos cuestionar también de nuestra propia práctica, ¿no? Pues muchas gracias, Virginia, por estar aquí con nosotros y darnos estos excelentes consejos y por tu mirada crítica a la lengua, y creo que nos ayudará mucho a nosotros conceptualizar nuestros problemas de investigación. Muchas gracias a ustedes por la invitación a la entrevista y mucha suerte con todo.